Seguimos adelante, amigos. Estamos aquí en Falta 1 y tenemos, como cada lunes, siempre tenemos el segmento de Atletas de Cristo y esta pasión, las dos pasiones que quizás tiene, por lo menos tenemos nosotros, el ser humano, por una cuestión de deportes y por estos lados del Río de la Plata, el fútbol como deporte rey, pero también tenemos la pasión de predicar el Evangelio y es por eso que tenemos este segmento de Atletas de Cristo con invitados, como siempre, gracias a Ever Dos Santos, el líder del movimiento Atletas de Cristo, que nos hace conversar con otros agentes que hay en Uruguay, ministros que están utilizando el deporte para poder llegar a las comunidades, también con el mensaje del Evangelio. Y es por eso que hoy tenemos a Steven Klassen, que está junto con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo andas, Steven? ¿Todo bien? A ver, ahora sí. Ando muy bien, muchas gracias. Bueno, Steven, por lo que ustedes ven y aparte por el nombre y el apellido, no es de Uruguay, él es oriundo de Canadá. ¿O venís de Uruguay? Soy uruguayo. Ah, sos uruguayo. Vengo de mi padre, que es alemán. Hay toda una línea de... Sí, una mezcolanza de aquella, ¿no? Sí, y mi madre es canadiense. Ah, o sea que tenés una buena mezcla europeo con americano, interesante. O sea que naciste aquí en Uruguay. Así es, yo nací acá en Uruguay. Bien, y bueno, contame un poquito cómo es el director de qué organización estás viniendo, que venís de aquí a Uruguay como misionero. Bueno, yo estoy trabajando para la organización de All Nations, acá en Uruguay. En sí es una organización que tiene una alianza con 4 países, con Alemania, Canadá, Estados Unidos y bueno, con Uruguay. Estamos sirviendo ya desde el 2013 acá en Uruguay. Yo ahí fue cuando ingresé a Uruguay como misioneros. Al principio bajo el directorado de mi padre, que era Siegfried Klassen, ex fundador de OM antes. Y bueno, en ese tiempo pasó a la organización de All Nations y ahí seguimos con el proyecto. Y también estás en otra organización que estábamos viendo ahí en tu ¿cómo te puedo decir? En tu hoja de vida, que también que es El Mundo Necesita un Padre. Así es, o sea, soy parte de un movimiento llamado El Mundo Necesita un Padre, que está buscando formar mentores o ayudando a padres a buscar el rol de ellos en sus hogares. Bueno, y contame cómo es esto de unir y entonces esto del deporte con las comunidades para predicar el Evangelio. Bueno, primero que nada me gustaría explicar un poquito lo que sería el ministerio deportivo. A veces vemos al ministerio deportivo y lo vemos como algo muy general, como una cancha de fútbol, un deporte o algo así, pero... Acá en Uruguay como que te identificás más por el fútbol porque es un deporte, pero si tuvieses que ir a otro país, como que te vas a acoplar o estudias un poquito qué deporte, porque la otra vez estábamos hablando con un dominicano y el deporte rey allá es el béisbol, por ejemplo. Exactamente, acá en Uruguay es más conocido, lo que más se habla es el fútbol, es verdad, correcto. Entonces, yendo para explicar un poquito más, bueno, en sí el ministerio deportivo se puede dividir en 3 esferas grandes que abarca diferentes áreas. Hay que tener en cuenta que dentro de la parte de deportes también se encuentra la parte recreativa o los juegos, porque no todos les gusta jugar al fútbol o jugar al básquetbol, o no todos son competitivos, les gusta jugar diferentes juegos para divertirse nomás. Ahí podemos encontrar a personas que juegan al fútbol, pero no le importa perder 10-0. Ay, ¿quién es esa persona que se mata de la risa y está perdiendo? Le hicieron un gol por los ñocas o por los caños y se mata de la risa y no es competitivo. Y bueno, a esas personas usualmente le encanta más la parte de los juegos. Entonces ahí hay una esfera que abarca toda la parte recreativa y no se enfoca en la parte deportiva y hay estrategias. Entonces podés alcanzar a las personas a través de los juegos. La segunda esfera sería a través de los deportes competitivos, con estrategias como lo que hacen Atletas de Cristo, que van a proclamar hacia los atletas, van buscando a los atletas y tratando de predicar el Evangelio de esa manera. Después está la estrategia del coaching deportivo, de una manera para ir hacia un equipo profesional.
ofrecer un servicio de cómo ayudar en su rendimiento a los jugadores y indirectamente enseñando valores de vida. Porque el coach deportivo no se enfoca en el fútbol, sino que se enfoca en la vida del atleta. Después está la estrategia de academias deportivas o Uabalo. Uabalo significa, por cierto, la gracia de Dios en sudafricano, porque surge en Sudáfrica y lo que busca trabajar es la problemática de la ausencia paterna en el hogar. Entonces, formando a entrenadores a volverse mentores, y así ellos van formando a los chicos desde pequeños ya en una escuela de fútbol. Entonces esas academias tienen una función de formar a los niños en 3 áreas: en fe, en futuro significa educación, y la tercera es rendimiento del deporte. Entonces tiene esos 3 enfoques. Después la tercera esfera, como mencionaba, es la parte de salud y fitness. Hay gente que no se enfoca en la parte competitiva, pero tiene la parte de salud y fitness. Es con personal trainers que tienen la herramienta de lo que es Total Fit, también combinado con lo que es el mundo necesita un padre, que es la parte de mentores, y hacen una conexión entre la salud, entre el ejercicio físico y cómo enseñar un valor de vida, y hacen un discipulado a través de esa sesión de entrenamiento. Entonces ahí abarca esas 3 esferas grandes que en sí podemos abarcar en sí a todo el mundo en ese mapa. Es un mapa ministerial amplio que podemos ubicar a las personas y poder ver, bueno, a esta persona son deportistas, son atletas, les gusta enfocarse en su cuerpo, y bueno, son cristianos, no son cristianos, y ahí podemos ver la estrategia para poder ayudarles a poder crecer. Qué interesante, Steven, con todo lo que me estás diciendo, cómo uno puede catalogar o por lo menos saber, porque esto de catalogar a las personas es más que nada para ser más eficiente a la hora también de predicar el Evangelio, ¿no? Porque no todos necesitan lo mismo. Y también lo que ayuda es para que las personas que están sirviendo a la comunidad puedan brindar de mejor manera sus talentos. No todas las personas son capacitadas para trabajar con atletas, pero sí le encanta la recreación, los juegos, entonces saben cómo poder ver sus talentos y habilidades para ayudar en esas áreas. O sea que a alguien que no le gusta perder, la parte de los juegos no, esa parte no. ¿Has tenido acá en Uruguay bastante de eso, de decir, nada, me voy para el lado de los atletas, más allá de que es amateur, ¿no? Bueno, no necesariamente, o sea, hay aspectos de tener en cuenta de la competencia. Ahora, cuando se habla de un fútbol, de un deporte de alto rendimiento, también tienen que ver las habilidades, el rendimiento y esos aspectos. Entonces, hay gente que tiene las cualidades y les gusta jugar al fútbol, y bueno, no son, vamos a decirles, no son capaces o no tienen las habilidades. Aún así se puede trabajar con las escuelas de fútbol. Pero también hay personas que no les gusta competir en el fútbol porque se sienten malos. Entonces ahí con esas personas que se sienten malos, puedes trabajar con ellos esas características de la competencia en la parte de los juegos. Ahora hay que tener en cuenta que nosotros fuimos creados seres competitivos. A veces tenemos ese mal concepto de lo que es la competencia. La competencia no es mala, sino es nuestra actitud hacia cómo enfrentamos a la competencia. Entonces, cuando nosotros somos atletas, tenemos que tener en cuenta, esto como un atleta, que yo tengo una audiencia de uno. Una audiencia de uno mi audiencia es Dios. ¿Cómo me ve Dios a la hora de competir? Estoy adorando con mi servicio en el fútbol, con mi cuerpo a lo que estoy haciendo, estoy respetando a mis jueces, estoy respetando a los entrenadores, estoy jugando con mi equipo como equipo, o tengo actitudes egoístas y soy competitivo y pienso en solamente ganar. Entonces hay síntomas que un entrenador puede trabajar en los atletas. Mira, esta persona tiene su identidad en el deporte porque no sabe perder. Entonces podemos trabajar esos aspectos como entrenadores o como coach deportivo para enseñarle, mira, hay una forma, hay una competencia sana, porque en sí nosotros fuimos mandados a conquistar el mundo. Si vamos a ver, Dios le dijo a Adán y Eva, vayan y enseñorencen de la tierra. Sí, ya tenemos un sentido de competencia ya desde el principio. Entonces, en sí estamos compitiendo incluso en nuestros trabajos.
hay personas que trabajan, pero están buscando un puesto, entonces eso es competencia también. Entonces, ¿cómo estamos nosotros compitiendo? ¿Estamos teniendo una audiencia de uno? ¿Nuestra audiencia es Dios o es las personas que nos están rodeando, que nos están mirando y yo quiero reflejar eso en ellos? Entonces ahora, teniendo esta perspectiva de que hay una competencia sana y de que se puede trabajar y que el fútbol es una herramienta muy buena y el deporte para poder trabajar el aspecto del carácter. Porque acá en Uruguay yo he hecho muchas competencias de un día con iglesias y lamentablemente se peleaban. Entonces, ¿qué pasaba? Parecía como que la gente que era cristiana se sacaba el chaleco de Jesús afuera de la cancha, entraban, se daban los porrazos, se daban los piñazos, salían afuera y gloria a Dios, amén. Sí, pero dentro de la cancha, adentro de la cancha como que se sacó la camiseta. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos eso? Bueno, es un trabajo de discipulado a través de los entrenamientos o en las iglesias, de poder hablar el tema de la competencia, enseñar una competencia sana y de que en la cancha se tiene que ver Dios. Dios tiene que estar en todas las áreas de la vida. Que no tiene nada que ver con eso de que a veces cuando uno está compitiendo sea un poco más vehemente y vaya quizás a más fuerte la pelota que otra cosa, ¿no? Estamos hablando de justamente esos pequeños actitudes que quizás te hacen la diferencia a la hora de justamente respetar una decisión de un juez, respetar que quizás no estás teniendo un buen partido y viene el técnico y te cambia. Quizás en el alto rendimiento, por decirlo de una manera, ¿no? Exactamente. O sea, hay actitudes que un entrenador va a enfrentar situaciones. Entonces, ante esas situaciones, ¿cómo reacciona? Ante un insulto de un jugador, wow. Ante porque no sé si pasa, o no sé si, que a veces cuando uno habla, por ejemplo, ¿no?, de jugadores que son cristianos, devotos, que ya se sabe, por ejemplo, el caso de Ronald Araujo, caso de uruguayos, ¿no?, que como que siempre nosotros lo tomamos como parte nuestra, porque, bueno, es un hermano en la fe. Ahora él, como que después le andamos con el ojo a ver si él, yo qué sé, tira un insulto al aire, o mismo le puede pasar a Cavani, que muchos saben que también tuvo sus problemas. Como que a veces la actitud el ser cristiano no es solamente afuera de la cancha, sino también adentro. Exactamente. O sea, una persona tiene que ser igual afuera de la cancha, adentro de la cancha, con sus compañeros, con el entrenador, con su familia. Tiene que ser igual. El cristiano se ve en el hogar, ¿verdad? Pero también el cristiano se ve en las canchas, el cristiano se ve en todos lados donde está, porque en sí la vida nos presenta, estamos como en una carrera y todo el mundo nos está viendo. Entonces nuestras actitudes, la forma en que nosotros estamos hablando, de la forma en que nosotros decimos bromas o chistes, a veces decimos, es un sarcasmo, pero a una persona le ofende. A veces tenemos que tener cuidado en la forma en que hablamos para no causar un daño en la otra persona. Entonces, ¿cómo nosotros estamos accionando frente a las demás personas? Eso es también lo que nosotros estamos siendo. Ahora, somos sal y luz, la Biblia nos manda de ser sal y luz. Ahora, en la cancha, la forma en que la gente nos ve, podemos decir, esa persona es transparente, es luz. Ahí en la cancha, esa persona, la forma en que saluda, una persona le insultó, bueno, no hay problema. Lo ignora o no lo escucha o lo saluda después, perdona, al saber perdonar las malas acciones del juez, a veces cuando se equivocan, saber, bueno, el juez ya cobró esto, poder respetar, todo eso son actitudes que se van trabajando, que eso también viene de parte de Dios, ¿no? Porque una persona va creciendo. Ahora, como entrenadores, ahora en mi caso yo soy técnico de fútbol, terminé la carrera estudiando, entonces una de las cosas que trato de ver, la competencia es mi lugar de evaluación, donde yo voy a ver a los chicos cómo juegan y ahí de la cancha, de lo que yo veo en el entrenamiento, voy a trabajar los aspectos de carácter. ¿Por qué? Porque en la cancha va a salir su verdadero yo.
la forma en que se tratan como compañeros, su trabajo en equipo, el trabajo de unidad, la forma en que ellos se mueven en la cancha, si le comparten a uno, si no le comparten al otro, el individualismo, y ahí esos aspectos se va trabajando. Es un foco de evaluación para poder, bueno, yo voy a evaluar también el carácter, no solamente el rendimiento físico, sino que tengo la oportunidad de evaluar sus actitudes. Steven, no, que quería preguntar, hablaste varias veces de entrenador, pero también hiciste la diferencia de coach deportivo. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Bueno, si es que existe, capaz que no existe lo mismo. Sí, existe. O sea, el técnico se encarga de la parte futbolística de los jugadores, es el que los prepara, el que está con el profesor físico, haciendo todas las tareas. Las tácticas, ¿no? Todo lo que es las tácticas del juego. Ahí va, del juego. Exactamente, es toda la parte de cómo funciona el equipo, el trabajo, los aspectos. Ahora, el coach deportivo no habla de fútbol, sino que habla de su familia, de sus emociones, de su atención, de su concentración, qué le está desconcentrando, qué le está haciendo perder la atención, todos los aspectos externos o internos de un atleta, pero no trata de la parte de fútbol. Ahora, si vos tratas esos aspectos, el atleta va a poder rendir de una mejor forma. A veces uno busca cuál es muchos te dicen, ¿no? Por ejemplo, en el tenis, que la verdad que es un deporte muy competitivo y además es algo que creo que es uno de los deportes que es más que se juega solo, ¿no? Sos vos solo, luchando quizás con vos mismo, ¿no? Hasta dónde podés llegar a hacer, ¿no? Y que la diferencia entre el top 1 y el 5, como que son todos buenos, pero la actitud ante el juego es lo que define el orden de del top 5, por decir una manera. Eso tiene que ver justamente con lo preparado quizás emocionalmente que están cada uno de los tenistas. Yo creo que, bueno, en el caso de los tenistas, y creo que en todos los deportes, tiene que tener una preparación emocional, inteligencia emocional. Porque un deportista tiene que tener valores. Cuando vas a competir, cuando vos tenés rivales, vos tenés que saber quién es tu rival. No podés tener una actitud así nomás. También tenés que saber por qué estás jugando, saber tu propósito. No es solamente hacer un dribbling, hacer un gol y sos el show del día y después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito por la cual llegaste hasta una posición como Cristiano Ronaldo o Messi? Pero ¿cuál es el propósito de él para jugar? Y después pasa que un atleta pierde su visión, está en un punto de clímax o llega hasta el fin de su carrera y llega a un punto de clímax donde, bueno, no sé qué voy a hacer de mi vida y se suicida o se muere y crea esos clímax de puntos donde, bueno, ¿qué voy a hacer yo de mi vida ahora? Y hasta hay estadísticas que el 80% o la mayoría, muchos atletas que salen después del fútbol, de su carrera, tienen problemas financieros. Entonces, ¿qué hacemos con esas situaciones? Entonces, a veces las personas piensan, el fútbol es un lugar donde va a traer dinero, va a traer una seguridad económica para mi familia, sí, por el momento. Capaz que si llega a una posición como Messi, puede mantener a su familia, pero ¿hasta qué punto? Claro, sí, hasta que si vos no tenés un plan a futuro, la guita la patinas toda. Exacto. Entonces hay que trabajar, o sea, es trabajar el aspecto, bueno, ¿cuál es el propósito de cada persona, de cada atleta? ¿Por qué juegan? Entonces, cuando vos ves a un atleta de Cristo, usualmente tienen su audiencia de uno, con Dios. Entonces, están jugando, incluso juegan a su máximo potencial porque no están buscando agradar a las personas, sino que lo que buscan es agradar a Dios en primer lugar, y entonces dan su máximo esfuerzo. A mí en este punto, siempre cuando enseño al fútbol, o trato de traer el punto de vista de José. En todas las situaciones que José, de la Biblia, que era el hijo de Jacob, él dio lo mejor. Estuvo como esclavo y le dieron el puesto más alto. Fue a la cárcel, la cárcel estuvo en el lugar más alto de la cárcel. Después llegó a ser número 2 del faraón y dio lo mejor en todas las situaciones, y Dios fue
poniéndole en lugares más altos. Ahora, si nosotros tenemos una actitud de siempre dar lo mejor y tenemos a quien adorar, y que es a Dios, ahí cambia el panorama. No lo estamos haciendo por mí, sino que lo hago por Dios. Voy a competir, voy a jugar de la forma correcta y tengo mi audiencia con Dios, que Él es a quien yo tengo que agradar. Y doy todo mi esfuerzo para eso. ¿Y qué nos enseña Dios? Respetar a quienes a nuestras autoridades. Las autoridades en una cancha es el juez. Mi autoridad de mi equipo son mi técnico, mi profesor físico, mi médico, y mi autoridad en mi casa son mis padres. Entonces, automáticamente cuando tenemos nuestra audiencia de uno con Dios, todos esos valores tienen que entrar en juego. Y eso lleva a que el atleta esté emocionalmente estable en todas las áreas de su vida, y al estar estable en todas las áreas de su vida va a poder tener un 100% de su rendimiento efectivo en su cancha. Excelente, la verdad, Steven, me encantó ese concepto de audiencia de uno. A veces uno piensa justamente que cuando uno está compitiendo tiene que ser mejor hasta por uno mismo, ¿no? Y ahora está bueno eso de que la audiencia es hacia con Dios. Yo quiero dar lo mejor para Dios, y eso quizás es lo que hace que muchos deportistas también que son creyentes logren lo que estén logrando. La otra vez salió una declaración incluso de Messi de por qué era el número uno, y él dijo, y yo no sé, o sea, yo no lo pedí, yo sé que fue Dios el que me lo dio y lo hago, y reconociendo incluso que está todo bien con que lo endiosen o algo, pero que si no fuese por Dios tampoco tuviese ese talento, ¿no? Bueno, ahí yo no había escuchado, pero sí, en sí, Dios es el que nos da los talentos. Dios es el que nos creó en primer lugar, ¿verdad? No, porque hay algunos que pueden ser que se creen que son los números uno y se englorían, y de verdad vos agarrás y son el número uno o son grandes jugadores y se la creen, pero hay personas que de verdad saben de dónde viene su don y obviamente lo ejecutan, pero cuando le dicen, bueno, sos el uno, ellos te dicen o le preguntan por qué jugás tan bien y ellos te dicen, y la verdad yo no sé por qué, o sea, lo único que sé es que Dios me dio este don y lo hago. Y eso para mí es un gran testimonio, porque le quieren tirar toda la idolatría y no la reciben. Le quieren dar la gloria a Dios, indiferentemente si Messi va o no va a una iglesia, que a veces tenemos ese concepto de que para ser cristiano tenés que, ¿en dónde se está congregando? Y sin embargo, darle la gloria a Dios también es un acto también de humildad. Exacto. Ahora sí, tener un corazón agradecido siempre es primordial, y saber de dónde viene también es lo que forma una persona. Y si vamos a la realidad, todos fuimos creados por Dios. ¿Verdad? El Salmo 139 siempre a mí fue un salmo que siempre me impactó, de que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó y tiene pensamientos hermosos sobre nosotros. Y si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros fuimos formados con diferentes talentos y habilidades que en sí van surgiendo en nuestro crecimiento. Nuestros padres muchas veces potencian muchos de nuestras habilidades y talentos, pero también el niño tiene su creatividad y a veces tiene su deseo. De repente uno de mis hijos más adelante me diga, yo quiero ser un cocinero. Y yo siempre pensé que él iba a ser un contador, o en mi caso como un técnico de fútbol. Pero ahí yo lo estoy forzando a ser alguien que no quiere ser. Entonces, si hay que aprovechar, si mi hijo está interesado en algo, nosotros interesarnos y ayudarlo a potenciar esas habilidades, porque de por sí, si ya tiene un interés, ya tiene la curiosidad de aprender, y lo que ejecuta a un niño o a una persona a aprender es la curiosidad. Cuando está curioso por un tema, una temática, entonces se van a poner el empeño para hacerlo lo mejor posible, y ahí empieza. En el caso de Messi, le tiraron una pelota, le encantó y ahí empezó a desarrollar la habilidad del fútbol, y ahí fue una habilidad que Dios le dio, una facilidad en el cerebro de él de poder dominar la parte cognitiva o coordinativa del cuerpo, y también de poder ver a los jugadores, de saber qué hacer, de no tener problemas
de emocionales, a veces a enfrentar a un rival nos Claro. pone nerviosos o nos pone de una forma de donde hacemos errores. Bueno, Messi capaz que no tiene esos errores porque lo fue trabajando. Entonces, Claro, todo no, esos y además el creer que me pones quizás una torre grandota, que son 3 veces más grande, y voy y lo trato de eludir, o bueno, como también pasaba con Maradona, que le pegaban y se levantaba y seguía, y era obstinado, es decir, bueno, porque a veces hay como... En el fútbol, más que nada, hay como pequeñas disciplinas de decir, bueno, al que es de habilidoso, pegale enseguida para que se desaparezca. Y a veces es la motivación que necesita. Y eso siempre depende entonces de cada uno, porque hay jugadores que, es verdad, le pegas una patada y desaparecen. Ahora, hablando de otro tema, también hay que tener en cuenta qué entrenadores tenemos bajo nosotros. Claro, sí. Ahora, con qué valores los entrenadores nos están formando. Ahora, hay una tendencia a tener entrenadores que quieren ganar y ganar a toda costa. Entonces ahí es donde están formando jugadores con la identidad en el deporte. Claro, el baby fútbol aquí en Uruguay es muy notorio. El hecho de, y no solamente por los entrenadores, sino que nosotros entendemos que también hay padres que quieren vivir el sueño de ellos en sus hijos y le meten una carga y vos ves en el baby fútbol. Justo ayer yo estaba viendo un partido y mi hija de curiosa justamente de ir a ver qué estaba y fuimos y nos metimos en una hinchada. Ustedes saben que el baby fútbol aquí en Uruguay mueve muchísima gente, pero muchísima gente en cada sábado y cada domingo. Habían 2 equipos y bueno, y se escuchaba el técnico, dale, mete la pata y tratando de engañar al juez, si sentís un toque, tirate. O sea, así diciéndole al Botija de 10, 11 años. Y bueno, qué importante poder tener directores técnicos que dejen a los gurises sí jugar con la competencia sana de ganar y sí, bueno, sí. Lo único bueno que puedo rescatar es que una vez que terminó el partido, yo no sé si es porque es obligación o algo, pero sí o sí se tuvieron que formar y saludar y darse un abrazo, porque bueno, como que las rispideces quedan en la cancha y después no sé qué. Si bien obviamente hubo un perdedor, obviamente uno va masticando bronca, ¿no? Pero Claro. bueno. En ese sentido sí creo que es una formalidad que hacen en todas las competencias para poder terminar de una forma y poder marcar el respeto hacia el otro, enseñar la forma del respeto. Ahora, lo que quería comentar era que hay que tener en cuenta cómo en verdad cómo nosotros formamos Sí. a los chicos. Más en tema de baby fútbol, incluso los padres, la forma en que estamos actuando con mis hijos, decirle, bueno, mi hijo jugó mal, jugó malísimo, le dice, sos un perdedor. Bueno, ese le va a marcar esa palabra para toda su vida. Y eso no es la forma, sino que hay que ayudarle a validarlo. El chico cuando es validado, a pesar de que jugó el peor juego, de repente hizo una mala jugada, hizo algo mal, pero el padre dice, mira, no te preocupes, vamos a trabajar en ese aspecto, en ese dribbling, lo vas a hacer mejor y la próxima lo vas a mejorar. Vos te vas a sorprender de cómo lo hace 7 veces mejor de lo que vos esperabas la próxima vez. Porque estás trabajando la afirmación y estás validando al chico de una manera donde el chico pueda realmente rendir a un 100%. Si vos todo el tiempo le estás diciendo lo negativo al chico, el chico no va a mejorar. Sino que va a tener esa herida y siempre va a pensar... Como un peso, que... va a tener un peso encima porque es el primero que sabe que quizás jugó mal, ¿no? Incluso también hay que cambiar el chip como de sociedad. Entiendo, por ejemplo, cuando vos vas a un niño y viene de un partido de fútbol y no le preguntás si se divirtió, le preguntás cuántos salieron, mostrando que está por encima el resultado. O sea, porque, claro, incluso hasta cuando te contesta te das cuenta que si él te dice, no, ganamos, y si está perdiendo, no, perdimos, y la culpa fue mía, y empieza para todos lados. Creo que hasta incluso nosotros que estamos quizás, que lo vamos a ver, o quizás sabemos que juega el fútbol, también como sociedad tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y de la manera y de la forma correcta. Dejar de andar preguntando, che, ¿y cómo fuiste a jugar al fútbol? Sí, ¿cómo salieron?
porque estás mostrando primero que lo más importante es el resultado. Más allá que después le podés preguntar, ¿no? Podés preguntarle, che, ¿te divertiste? O ¿cuántos goles hiciste? cuando sos delantero, ¿no? Cuando sabés que el niño juega. Digo, por algunos que tienen sobrinos o algo, yo también he caído en esa. Steven, antes de despedirte y agradecerte por este tiempo, contanos cómo hacemos para conocer un poquito más de todos estos ministerios y de todo lo que estás haciendo aquí en Uruguay. Bueno, nosotros tenemos nuestra base de la misión en Camino O'Higgins 8251. En nuestras redes estamos por Eagle Sports to All Nations, en inglés, la parte de Ministerio Deportivo, así que pueden ir también a través de la página de Facebook. Creo que sería la mejor forma, o si no, contactarme a mí directamente. Si querés dejar tu número, no hay problema. Igual cualquier cosa vamos a dejar en la casilla de comentarios de nuestro YouTube. Cuando subamos el video vamos a dejar todas las redes y los contactos para que la gente, si quiere saber un poquito más de toda esta visión y de todo lo que están haciendo, se puedan contactar contigo. Bien, bueno, mi número es 098 58 0706. Ese es mi número de WhatsApp, así que ahí me pueden conectar o conversar y estoy dispuesto para lo que necesite. Bueno, Steven, la verdad, agradecerte por este tiempo y bueno, y muchos éxitos en todo este ministerio, que la verdad con el tema del deporte aquí en Uruguay es masivo y hay mucho laburo para hacer. Sí. Bueno, un comentario más que me pidió Ever. Sí, decime. Mencionar o algo así. Es que con Ever estamos comenzando una academia, Revelación Soccer, academia de fútbol. Opa. Ahí en la iglesia Roca Eterna, donde está el pastor Stefan. Y ahí junto con Ever están formando una primera escuela de fútbol y lo van a estar lanzando el domingo 23, entonces... Buenísimo, entonces vamos a estar atentos para también acompañarlos y bueno, y apoyarlos en todo lo que necesiten. Te agradezco una vez más y bueno, estamos aquí para próximos proyectos que tengas. Sabés que aquí los micrófonos de Radio Zoe y de Falta Uno van a estar abiertos. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes. Ahí va. Bueno, muchas gracias y nosotros nos vamos a ir a la pausa mientras escuchamos también buena música y al regreso venimos con algunas cosas más, comentarios, y ahí vamos a estar hablando un poquito con nuestros amigos Fabio y David, que están aquí también en el estudio. Nos manda un amigo Flavio, que también le manda saludos a Steven, ahora le voy a mandar el saludo. Flavio, un abrazo grande. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno.